y es una prueba que se llama balance de potencia, ¿sí? Aquí lógicamente yo podría irme a desmontar las bujías y aquí en el simulador es fácil. Aquí simplemente saco los conectores, saco la bobina y me voy directamente a las bujías. Pero cuando estamos en un motor se puede complicar un poquito más dependiendo de la configuración del motor, si es un motor V6, V8, si es un motor 4 cilindros en línea, toca sacar algunas cosas, tenemos que sacar una tapita, desmontar las bobinas. Entonces yo tengo una herramienta que es muy necesaria y me permite hacer un análisis mucho más rápido. Y esta herramienta o este conocimiento se llama balance de potencia, ¿sí? El balance de potencia es una prueba que está disponible en algunos equipos de diagnóstico, por ejemplo, marcas de Snap-on, OTC, en el IDS o el BCM de Ford también está incluido, de los que yo he podido observar. Entonces, la prueba de balance de potencia básicamente nos permite evaluar cómo es el funcionamiento de cada uno de los cilindros, ¿sí? Normalmente esta prueba de balance de potencia se analiza en función de las revoluciones o la caída de revoluciones que se presenta en cada uno de los cilindros. Esa es la función de esta prueba de balance de potencia. Ahora, ¿cómo hago esta prueba de balance de potencia? Es extremadamente sencillo y es fácil de hacer sin necesidad de desarmar casi nada en el motor, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a encender el motor y aquí lo que yo quiero que se fijen ustedes es en las revoluciones, ¿sí? No voy a sacar el escáner porque no quiero en este caso utilizar el escáner en este caso, pero sí nos vamos a fijar aquí en el tacómetro en las revoluciones, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la prueba de balance de potencia? Vamos a ver, voy a hacer una desconexión progresiva de los inyectores en cada uno de los cilindros, ¿sí? Ustedes se van a fijar qué acontece con respecto a la plumita roja del tacómetro. Vamos con el cilindro número 1, ¿sí? Vamos con el cilindro número 2, cilindro número 3, cilindro número 4, ¿sí? Pues fíjense, ¿qué sucedió ahí? Cuando ustedes desconectan un inyector, ¿sí? Las revoluciones caen por un momento, pero luego la computadora se da cuenta y lo que hace es compensa el ancho de pulso en el resto de inyectores para subir las revoluciones. Entonces eso es algo que normalmente sucede. De hecho, en los vehículos actuales, esa compensación es rapidísima. Uno cuando desconecta el inyector, esa compensación baja y sube extremadamente rápido, ¿sí? Y lógicamente, si es que es un motor con mayor cilindrada, mayor número de cilindros, a veces yo desconecto un cilindro y prácticamente no se siente nada, ¿sí? Entonces, mientras más cilindros tenga el motor, es mucho más difícil hacer una verificación de balance de potencia de la forma manual como la estamos haciendo. Lógicamente, si tengo un equipo de diagnóstico, yo voy a ver unas gráficas, unas curvas, y eso me va a permitir con mayor detalle determinar la caída de revolución, ¿sí? Si ustedes se fijaron, al momento que hice la desconexión en el cilindro número 1, las revoluciones bajaron. En el cilindro número 2, igualmente sucedió lo mismo. En el cilindro número 3, las revoluciones no bajaron. Y en el cilindro número 4, las revoluciones bajaron, ¿sí? Entonces, el concepto o el criterio para un análisis de balance de potencia se traduce en que el cilindro que está trabajando bien genera una caída de revoluciones, ¿sí? Cuando ustedes desconectan un inyector y el cilindro está funcionando adecuadamente, el tema es que se genera una caída brusca de revoluciones porque dejó de trabajar ese cilindro, ¿sí? Dejó de aportar al motor ese cilindro. En cambio, ¿qué sucedió con el cilindro número 3? Al momento que desconectamos del cilindro número 3, no sucedió nada. Entonces, ¿qué me indica eso? Cuando yo desconecto un cilindro y no veo que cambian las revoluciones, no hay ninguna afectación en las revoluciones del motor, lo que va a suceder es que ese cilindro no está funcionando, no está aportando en absolutamente nada, y en algunos casos se genera una caída de revoluciones, pero es menor al resto de cilindros. Entonces quiere decir que ese cilindro está trabajando parcialmente, pero no está aportando de igual manera, ¿sí? Esta prueba normalmente se la hace anotando la caída de revoluciones. Lógicamente, ahí sí entra ahí el escáner para poder ver los datos. Pero yo lo que podría hacer es, cilindro número 1, si estaba en 800 y cayó a 700, anoto. Cilindro número 2, igual, de 800 a 700, anoto. Cilindro número 3, se quedó en 800, no hubo ningún cambio, o pudo bajar a 780, 750 revoluciones. Entonces yo analizo el comportamiento de los otros cilindros que tuvieron una caída importante de revoluciones versus el cilindro que no tuvo caída de revoluciones importante o parcial. Quiere decir que ese cilindro es el que no está aportando, ¿de acuerdo? Pues aquí viene el concepto o el criterio de preevaluación. Yo sé que el cilindro número 3 está fallando, pero no sé qué es lo que está fallando, ¿sí?
puede estar fallando la parte mecánica, anillos, rines, pistones, cilindro, válvulas, ¿sí? Puede haber una fuga en la junta o el empaque del cabezote o de la culata. Pueden haber muchas razones desde el punto de vista mecánico. Puede ser una mala armado de la distribución. Algo está aconteciendo en la parte mecánica que está haciendo que ese cilindro, en este caso, lógicamente que si es que es un tema de distribución, va a afectar a todos, no solo al cilindro número 3. Pues hay que tener un poco en cuenta ese criterio. Y ahí hay pruebas mecánicas como compresión, vacuómetro, presión de fuga de cilindros. Existen muchas pruebas que pueden ayudarnos a hacer un análisis mecánico de ese cilindro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más puede ser? Puede ser que no haya chispa. Si no hay chispa, puede ser la bujía, puede ser, en este caso, la parte de control de la bobina en sí. Puede ser cualquier cuestión que esté involucrada con el sistema de encendido para generar esa chispa. Y la otra condición que podría acontecer es el tema de que el inyector no esté trabajando, ¿sí? O tengamos una falla en el inyector que haga que ese cilindro no trabaje. Normalmente cuando las bujías se mojan, ¿sí? Puede ser con aceite, puede ser con combustible, exceso de combustible, la bujía